Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Segundas Temporadas Podcast. Hoy tenemos el gusto, el honor de contar en nuestros estudios con Amanda Villavicencio. Amanda, la hija del asesinado periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pero Amanda no solamente es la hija de Fernando Villavicencio, sino que se ha erigido en una figura importantísima, ha obtenido un liderazgo por sí misma, por la legitimidad de las causas que defiende, ha obtenido pues un importante reconocimiento como una persona con liderazgo propio. Así que es un gusto, Amanda, estar contigo en segundas temporadas. Gracias, César, realmente es un honor estar aquí contigo, sentirme en casa también, poder ver también cómo ha crecido tu medio y que ahora están en esta etapa del podcast. Me encanta estar aquí, tomarme este cafecito contigo y hablar de todo lo que ha sido este tiempo. Gracias por esas flores que me lanzas, ¿no? Porque sí, en estos 2 años ha sido un tiempo de encontrarme a mí mismo, qué hay más allá de una huérfana, de una persona herida, de una víctima del crimen organizado, qué hay más allá de eso, y pues he encontrado un jardín que está floreciendo. Ha sido una época, como tú dices, de mucho dolor. O sea, me imagino, bueno, yo perdí a mi padre cuando era muy joven, 19 años, y sé que esas pérdidas son brutales, y más aún las circunstancias en las cuales perdiste a tu padre. Pero los estoicos suelen decir que el dolor es un gran maestro, ¿no? Y me imagino que has tenido muchos aprendizajes a través del dolor. ¿Con qué te quedas en estos 2 años? Sabes que desde niña, desde joven, fui una persona que sentía una rabia, y voy a usar esta frase, una digna rabia, la posibilidad de indignarme rabiosamente de las injusticias. Pero siempre eso fue tomado medio raro por el mundo, ¿no? Era como que, incluso así como, ay, la Amanda es brava, ay, la Amanda está ahí, como, ay, la Amanda pelea por todo, ay, la Amanda hace problema de las cosas. Yo te contaba hace un rato que cuando yo era niña y fui a sacar la cédula en el registro civil a mis 11 o 12 años, vi que todo el sistema burocrático era tan terrible que en ese momento se inspiró un libro que nunca terminé de escribir, pero está por ahí guardado, que se llama Amanda en el país de los idiotas. Entonces, desde que yo era pequeña, he tenido ese llamado de la lucha contra la injusticia, pero que de alguna forma, quizá por el machismo, porque uno es joven, a nadie le importaba, ¿no? Asesinan a mi padre, las mafias asesinan a mi padre. Y esa rabia, esa digna rabia, toma un papel distinto. Se convierte en motor y en inspiración de mi vida, de mi casa, pero también de otras personas. Entonces, de alguna forma, esa Amanda que era brava, que peleaba por todo y que peleaba con todos, no estaba tan mal. Al final... Pero encontraste una causa, encontraste un... Y claro que yo ya yo venía eso? trabajando en eso, porque la indignación que uno siente de la injusticia es tan grande que parece que entonces no estás enfocado en nada. Y durante muchos años, junto a mi hermana, nosotras trabajábamos en proyectos educativos como Ninari Jiu-Jitsu o Wambras que cambian el mundo, siempre enfocadas en erradicar la violencia sexual contra los niños, que esa era una de nuestras causas más grandes. Y también en enfrentar de alguna forma el monstruo de la violencia contra las mujeres. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no era una batalla solo de violencia contra las mujeres o contra los niños, sino que la violencia era sistémica. Y entonces fue chévere irlo poniendo en nuestro trabajo. Pero luego matan a nuestro padre y es como un gran baldazo de realidad de decir, claro, no era solo estos problemas que nosotros estamos identificando. Y creo que fundamental aprendizaje de este tiempo ha sido entender que las luchas individuales se vuelven muy pocas y se vuelven inútiles, como mucho esfuerzo y poco resultado. Y al final eso es lo que quiere el sistema, hacernos sentir individuales, no permitirnos crecer en el colectivo. Y quizás el mayor aprendizaje ha sido entender que nadie se salva solo, que mi padre era un valiente loco, muy solitario,
y que cuando matan a nuestro padre lo que hacen es expandir esa valentía y no solo a dos hermanas, sino a un país entero que está ávido de verdad, de responsabilidad, pero sobre todo de un país del que nadie se quiera ir, de un país en el que todos tengamos la posibilidad de seguir soñando, un país libre de mafias en las que se pueda crear, soñar el arte, el deporte, donde nuestros hijos no tengan que elegir entre el crimen organizado o la miseria, sino que realmente se pueda construir algo distinto. Así que el mayor aprendizaje ha sido que somos mucho más de lo que pensamos y que sí somos capaces de hacer las cosas, sobre todo si nos juntamos entre muchos valientes, ¿no? Y eso es maravilloso, Amanda, porque, claro, en estos 2 años uno podría pensar que las cosas van a peor, que las mafias han ocupado todo el escenario público, gran parte del escenario público, que dominan en la política, en lo social, en lo económico posiblemente, etcétera, etcétera, y encontrar ese otro país de lo que nos hablas, que en realidad que quiere sacudirse de todo eso y construir algo distinto, es francamente es una maravilla. O sea, yo alguna vez lo decía, me doy cuenta que es primero la cosa interna, ¿no? Y yo he tenido que todos los días elegir entre el odio y la violencia que me puede generar las ideas, y no te digo que no tengo pensamientos intrusivos y cosas, más bien es un tema de un acompañamiento en mi salud mental, en hacer ejercicio, en una serie de cosas que me generen un poco de bienestar, para poder elegir la alegría, la sonrisa y no quedarme en el dolor y la amargura de que han asesinado a mi padre por ser valiente, por decir la verdad, por ser un periodista honesto. No, porque entonces han ganado su batalla si es que pasara eso, ¿no? Creo que en estos meses además me he permitido viajar por el Ecuador, visitar diferentes comunidades, lugares. He ido no les voy a spoilear a dónde, pero a lugares donde la maldad todavía no llega, donde todavía hay comunidad, donde todavía hay vecinos, donde es importante quién es el de al lado, porque yo entiendo que si le va bien a mi vecino, entonces también me va a ir bien a mí. Y entonces me doy cuenta que los mafiosos, los corruptos, son pocos. Y la gente valiente somos millones. Entonces, lo que pasa es que nos hacen tener miedo. Y el miedo es el gran negocio de este sistema. Y entonces nos parece súper bien que el Estado invierta todo su presupuesto en la guerra contra los malos, en lugar de la prevención y educar y el arte y pues el deporte, en mi caso las artes marciales que tanto me gustan. Entonces, claro, ha sido un tema de encontrar eso, ¿no? Y también, ahí como anticipando, dándome cuenta de que el verdadero camino es volver a la tierra. El verdadero camino es acercarse a los alimentos naturales, a lo que viene de nuestras manos y todo lo que podemos crear con nosotros, con nuestra comunidad, porque al final la inteligencia artificial no te va a dar cultivando un brócoli. La inteligencia artificial no va a venir a luchar por el agua ni por los territorios que están en disputa. Y luego le entiendes, ¿no? El crimen organizado, ¿qué quiere? Que estés individual, que estés solo, que no luches, que no encuentres causas, no encuentres nada para defender. Y claro, ahí tú piensas que estando en tu casa, en silencio, detrás de tu computador, estás en paz. Pero eso no es paz. Significa que estás en la indefensión y te han ganado la batalla moral y piensas que no hay nada que hacer. Una de las herencias que recibiste de tu padre es el periodismo. Y no cualquier periodismo. O sea, Fernando era uno de los principales periodistas de investigación del país, si no el principal, y que tenía un medio propio con otros periodistas, pero en realidad gran parte de las investigaciones y de la información era de Fernando. Y tú heredas ese medio, te haces cargo del medio con una valentía enorme, porque tú además tenías una onda más artística, digámoslo así, habías fluido más en esa línea y no tanto en el periodismo de investigación, pero es impresionante lo que has hecho en 2 años, ese medio que has construido, la fuente periodismo de investigación, y dándole una nueva
una nueva, que digamos, no quiero decir imagen, porque no es solamente imagen, es una nueva savia, es una nueva sangre, es una nueva, un nuevo lenguaje, ¿no es cierto? Que has ido encontrando con ese medio. ¿Cómo ha sido esta experiencia periodística de estos 2 años, Amanda? Bueno, creo que el mayor de los placeres de mi vida, de los honores de mi vida, ha sido servir junto a mi padre. Cuando él vuelve de su exilio, llega en una situación... El segundo exilio, el de Perú, claro, ¿no? Sí, llega en una situación muy complicada. Entonces, nadie quería hacer periodismo con el denunciólogo, como le decían los correístas, ¿no? Y cuando, pues en un paréntesis, ahora vemos cuántos casos de los que Fernando investigó han sido ya judicializados, claro, y han llegado realmente a tribunales nacionales e internacionales, ¿no? Pero llega el Fernando y me dice en la mesa de mi comedor: hijita, usted que estudió comunicación, de haciendo un portalito para mis investigaciones. Y en efecto, así empezó. En la mesa del comedor era la sala de la redacción, y durante más de 1 año y medio estuvimos solos, él y yo. Él era el investigador, él era el periodista. Yo también estudié comunicación social, pero yo me dedicaba más a la parte de la comunicación digital, la parte estratégica, las redes. Y bueno, como muchos sabrán, difícil era trabajar con mi papi, ¿no? Yo le decía: hagamos más videos, hagamos más cosas, y él era como, prefería mantener sus formatos más a la vieja usanza, ¿no? Entonces, textos investigaciones escritas, claro, duras, y era difícil de democratizar aún más la información. Y se volvía el periodismo de investigación un producto elitista, solamente para quienes quieren analizar realmente y leer. Siempre hubo esas pugnas ahí, pero cuando asesinan a mi padre, una de las orfandades fue la orfandad del periodismo. Creo que en un momento lograron el objetivo, que era amedrentar al periodismo. Y con mucha tristeza tengo que decir que quienes creíamos que nos podían apoyar y quienes creíamos que tenían el deber de acompañarnos en la misión de investigar el crimen de nuestro padre, no lo hicieron. Y nos quedamos botadas, mi hermana y yo sobre todo, y pues el apoyo de nuestra madre, Patricia Sandoval, fue la roca, fue lo que permitió seguir. Patricia Sandoval es una periodista de más de 25 años de experiencia, y ella nos sostuvo mucho, ¿no? Porque una cosa es acompañar el periodismo como lo hacía yo, y otra es dirigir, y otra es investigar, claro. Y otra es además que las fuentes, que eran las fuentes de mi papi, estaban asustados también. Claro. Todo paró, fue una cosa como monstruosa a nivel mundial, no solamente en Ecuador. Entonces, yo creo que cuando vi que todos se congelaron, que nadie podía responder, que el medio estaba en picada, que ya no había quien lidere, yo dije: yo no puedo dejar morir el legado periodístico de mi padre. Y veía tanta incongruencia en las investigaciones, y tantos huecos en las investigaciones de la fiscalía, y tanta corrupción, y tantos abogaduchos metidos ahí en el caso, y tantas mafias detrás de lo que estaba pasando, intentando poner tierra sobre el crimen de mi padre, que yo dije: no podemos detenernos y tenemos que continuar. ¿Cómo? No sé. Y hoy te contaba también, de verdad que nunca sé cómo va a suceder, pero yo sé que las fuerzas del cielo interceden por nosotras, y al final se logra. Al final terminamos el mes haciéndolo bien. Lo primero que hicimos fue hacer una empresa, porque no existía. Porque mi papi siempre estaba ocupado del periodismo y no le importaba mucho el tema burocrático, ¿sabes? Entonces, como que decir: ok, tengo que hacer las cosas que papi no hizo. Tengo que poner en orden las cosas que papi no dejó en orden. Y eso a veces era pesado como hija. Pero después de estos 2 años, debo decir que solo agradezco infinitamente, porque he aprendido muchísimo, he tenido que hacer mi propio camino, y claro, tengo una gran inspiración, que es mi papá, y sobre todo tengo el privilegio de la educación que recibí de mi padre y de mi madre, que me ha permitido desarrollar un periodismo ético, con lo mejor de la vieja guardia del periodismo, pero también con la evolución, que significa la tecnología, las redes sociales, los nuevos formatos. Entonces, claro, una nota web puede llegar, no sé, a unas 30,000 personas. El video de esa misma nota llega a 1 millón de personas.
Entonces, claro, el que está interesado va a ir a ver la nota completa, pero el que no también ya recibió su dosis de información. Y ese es parte del proyecto de periodismo, de la fuente de periodismo de investigación, de democratizar la información. Que esto responde a una estrategia de responsabilidad social, porque es una necesidad para el ecuatoriano, para la ecuatoriana, para el mundo, acceder a la información de una forma en la que puedan entenderla. Entonces, ese es nuestro trabajo, la responsabilidad ha recaído amablemente en las manos de Amanda y Tamia Villavicencio, y pues de nuestra madre, ¿no? Que desde hace más de un año es la editora de la fuente de periodismo de investigación, y poder contar con ella en ese lugar es lo que nos ha permitido también seguir fluyendo. Y justo 2 años después, empezar también una nueva etapa de lo que se va a venir a partir de lo que hemos ido descubriendo en estos 2 años. Justamente de eso quisiera que habláramos ya en esta parte de la entrevista. Amanda, ¿cuál es el futuro? ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás construyendo el futuro? Creo que cuando mi papi se iba a lanzar a la asamblea con este partido que era Honestidad, creo que era con el César Montúfar. Uh-huh. Yo le decía, papi, ¿por qué te lanzas con esos partidos? Uh-huh. ¿Por qué no haces uno propio, uno tuyo, con tus ideales, con tu filosofía, con tus ideas en el tema económico, de seguridad, de salud? Y él decía, no tengo tiempo. Y yo no entendía, ¿sí? Y luego cuando se lanza candidato a presidente con otro partido, que la verdad no habían amistades, no había realmente una militancia, nada, porque el código de la democracia, como está diseñado, hace que los partidos políticos sean prostíbulos. Entonces ahí realmente lo que hace es que la política esté sometida a los intereses de los dueños de los partidos. Entonces yo siempre me peleaba con mi papi por esas cosas. Él decía, ay, hijita, ya, lo que hay que hacer es llegar y desde adentro es que vamos. La verdad así lo hizo. Cuando llegó y se convirtió en un gran legislador y luego en el presidente de la Comisión de Fiscalización, hizo lo que no ha hecho ningún asambleísta en las últimas asambleas, pues menos ahora, donde están todos los cinturitas ahí bailándose en el camiseteo. Fernando Villavicencio fue un gran legislador, entonces yo le respeto y entiendo la forma en la que lo hizo. Pero yo creo que la política requiere que nos tomemos el tiempo de repensarla. Porque como la vemos ahora, solamente hay una polarización absurda en la que no cambia el sistema, no cambian las formas, simplemente cambian los amos y los colores. Y ahí los únicos que se benefician son los mismos peces gordos, tetones, sebáceos. Son las mismas mafias que se han venido beneficiando desde hace 20 años del país, lo siguen haciendo ahora. Aunque ya les quemen a unos, están en la cárcel otros prófugos, no cambia la cosa. Entonces, ante esta polarización, yo he pasado pensando estos 2 años, llorando, sufriendo, volviendo a la alegría. Bueno, todo lo que ha sido no es un proceso lineal, el luto, y peor en la forma en la que lo hemos vivido. Pero hemos dicho esta gran pregunta, ¿hay otro modo de hacer política? Y me encuentro con un lindo video que le hicimos entre mi ñaña y yo a mi papi, de cuando papi quería lanzarse a la asamblea, y nosotros le dijimos, hagamos un colectivo para ti. Y era el colectivo SER. Y SER significaba Somos Ecuatorianos Rebeldes. Rebeldes ante el poder, siempre rebeldes ante el poder, porque no se le puede entregar un cheque en blanco a ninguna persona. Claro. Porque el momento en que tú entregas tu poder personal a alguien más, has perdido tu esencia de ser humano. Y entonces, claro, ahí empezó, y vemos este video tan bonito en el que papi analiza, es un video que sucede en momentos de la pandemia, o sea, todo sucedía ahí mismo, ¿no? Se evidenciaba la corrupción hospitalaria, se veía cómo se había utilizado el estado de emergencia para dar contratos a dedo, se empezaba a entender cómo se había metido la mano en la justicia, y entonces ahí el Fernando da ese salto del periodismo a la política. Este colectivo SER es bien bello, nunca llegó a nada más, nunca creció, entonces yo, después de la muerte de mi padre, he pensado
que lo que hay que hacer es juntarnos a la gente que, primero a los que ya han caminado procesos colectivos, procesos de encontrar aún la esperanza y la belleza de la vida. Y a veces parece medio hippie lo que estoy diciendo, pero más allá de eso es que si perdemos la esperanza y nos ahogamos en el miedo, entonces ya no hay nada que hacer. No hagamos el podcast, apaguemos las luces y vámonos a otro lugar, y se va a seguir reproduciendo este sistema caníbal, porque es así, nos devora. Entonces, ¿qué viene ahora? Creo que viene regresar a lo pequeño, regresar a la tierra, regresar al cuidado, a identificar qué mismos somos, y como mestizos, qué mismos somos, cuál es la identidad que tenemos, en dónde estamos, qué estamos defendiendo, qué estamos consumiendo, cuestionarnos quiénes somos como humanos y cuál es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos. Cuando yo pienso y sueño para mí algo lindo, y luego digo, eso mismo que sueño para mí es lo que sueño para mi gente, es que encuentro entonces otra vez la coherencia en la política. Porque la política debería ser el arte de vivir bien, el arte de vivir en bienestar y en armonía con el entorno, con la madre naturaleza, con los otros. No ser una cultura caníbal que devora todo a su paso y lo deja totalmente seco y hecho una pasa, y que nuestros hijos y nuestros nietos vean cómo resuelven el futuro, ¿no? Claro. Sino que sea sostenible. Y cuando nos conectamos con esa coherencia, creo que podemos soñar en una forma distinta de hacer política. Ahora, parece que me he dado muchas vueltas, pero ¿qué es lo que viene ahora? Viene trabajar desde cero una base social. Reivindicar la construcción colectiva, reivindicar el movimiento social, porque yo creo que el correísmo, una de las cosas que hizo muy bien fue destruir los movimientos sociales, claro. Fue destruir las batallas de los movimientos ecologistas, de los movimientos, de los sindicatos, de los ambientalistas, de todos los gremios. Claro. Todo lo capturaba o lo destruía. O lo capturaba o lo destruía, no había más. Entonces, yo crecí en los 90s y era lindo los movimientos sociales en esa época, y mis padres eran parte de los movimientos sociales, y siempre era bonito crecer en colectivo, la minga, construir con muchas manos las cosas que queremos para el futuro. Ahora, ¿qué hay de eso? Nada. Ahora todos están detrás de un teclado, de una pantalla, mirando cómo los malos y los mafiosos devoran nuestro mundo. Pero eso es muy cómodo. Yo creo que cuando matan a Fernando Villavicencio nos rompen esa comodidad y nos obligan a tomar nuestro poder personal, a retomar nuestro poder personal, que se le ha dado a los políticos. Y luego nos quejamos de qué es lo que pasa, pero es que tú mismo le entregaste tu poder al otro. Hay que tener esa finura de revisar qué mismo es que es la democracia, qué mismo es que es este ejercicio de ser ciudadana. Ciudadano, ciudadana. Entonces, yo creo que hemos diseñado un proyecto social, y digo político, pero quiero que la gente me entienda que no estoy hablando de político electoral, sino de reivindicar la política, porque cada acto y omisión es política. Entonces, y una política como fondo, una política... Por supuesto, que viene de la filosofía, de la conversación, de escucharnos, ¿sí? De que dos personas conversan y se escuchan y aprenden. Y si tú tienes una idea mejor que la mía, pues la voy a tomar con amor para que vayamos mejorando como especie humana. Parece algo básico, pero yo creo que parte del truco es hacernos creer que política es solo las elecciones, y como todos estamos decepcionados de los partidos políticos, mejor no queremos saber de política y les dejamos que hagan lo que les dé la gana. Yo creo que lo que viene ahora es un proyecto que nació con el crimen de mi padre. De las primeras cosas que escribí cuando mataron a mi papi fue que necesitábamos un Ecuador valiente, un Ecuador de valientes. Y este es un proyecto que está empezando, que queremos que la semilla de este proyecto se siembre este 9 de agosto de 2025, a 2 años del crimen de nuestro padre.
nos vamos a ir a Sevilla. Sevilla es en Alausí, en la provincia de Chimborazo. Es un pueblito hermoso en donde nació mi padre, en donde nació la valentía. Y es un pueblito en el que todavía no ha llegado la maldad. Es un buen lugar para apoyar a los jóvenes, es un buen lugar para cuidar a los adultos mayores, es un buen lugar para sembrar esa semilla de amor. Este proyecto, Ecuador de Valientes, tiene una primera etapa en la que, como te decía, queremos ir a buscar esas historias de valientes, esas historias en diferentes territorios del Ecuador en donde ya se han hecho proyectos de valentía, porque el periodismo también puede contar buenas historias. Y eso es lo que queremos hacer, sin dejar de lado todo lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo de denuncia, porque hay que seguirlo haciendo. Pero también hay que encontrar todas esas buenas historias, porque como te digo, los valientes somos muchos más que los cobardes, corruptos, que quieren que la impunidad siga reinando, ¿no? Entonces realmente creo que lo que viene ahora es un proceso que complementa. Nosotros desde la Fundación Fernando Vive tenemos 3 pilares y la fundación tiene un enfoque que es combatir el crimen organizado. Y suena como algo así súper gigante, ¿no? Pero realmente es la acción cotidiana de la prevención del crimen organizado. ¿Cómo prevengo el crimen organizado? Con educación, con arte, con deporte. Y la segunda arista que tenemos es el tema del acompañamiento a víctimas y sobrevivientes del crimen organizado. Y no cualquiera. La verdad es que nos hemos enfocado en víctimas y sobrevivientes que han tenido procesos de denuncia de crimen organizado y que han pagado las consecuencias con sus vidas. Y la tercera, que es la responsabilidad. En esa responsabilidad está el periodismo. Porque el periodismo es esa herramienta que puede poner luz sobre lo que el poder quiere ocultar. Entonces, seguimos haciendo periodismo, lo seguiremos haciendo, es algo que no inclaudicable, que va más allá de simplemente buscar que se sentencien a los asesinos o a los criminales, porque nos faltarían jaulas para encerrar a todos los que han permitido que el Ecuador se convierta en un narcoestado. Pero es necesario poder hablar de las cosas buenas que sí pasan en este país. Entonces creo que este proyecto Ecuador de Valientes lo que pretende es juntar esas valentías. Y claro, necesitamos de las manos de todos, ¿no? De las manos de todos. Y también abiertamente necesitamos los recursos de empresarios valientes que quieran aportar en este tipo de iniciativas, de personas que si no tienen recursos tienen ganas de acompañar, artistas que no saben cómo hacer para que el Ecuador deje de ser Bueno, entonces es una convocatoria abierta a que juntemos nuestras valentías y entendamos que la política es mucho más que las elecciones o que tener un partido político, sino realmente entender que cada una de nuestras acciones tiene consecuencias, también nuestras omisiones. Y entonces el punto de partida será este 9 de agosto en Sevilla, en la provincia del Chimborazo, conmemorando los 2 años del asesinato de Fernando Villavicencio. Arranca esta iniciativa, proyecto, sí. Este proyecto, esta gran iniciativa. ¿Y lo periodístico cómo calza ahí? O sea, el periodismo es parte de esta herramienta de responsabilidad, ¿no? Es necesario que haya la posibilidad de llamar a los criminales por su nombre. Eso es antes de la resiliencia. Primero tiene que haber un proceso de enfrentar la realidad. De verdad. Y de verdad, claro, verdad y responsabilidad. Ahí está el periodismo. Y el periodismo es maravilloso, es una herramienta potente de transformación social. Lo vivió mi padre, lo vivió mi madre, lo hemos vivido nosotras, y nuestros aliados más grandes en todos estos 2 años han sido los colegas periodistas. Y ellos han sido los que nos han permitido visibilizar que esto no es un crimen de delincuencia común, como pretendía decir la asamblea y el asambleísta Adrián Castro. No es un crimen de delincuencia común. Claramente hay un factor político dentro, y este fue un crimen hacia un candidato presidencial. Entonces es obvio que es un tema político. Claro. Entonces no vamos a dejar el periodismo porque es la herramienta, pero también vamos a potenciar el periodismo de soluciones, vamos a potenciar el periodismo que investiga cosas buenas, historias valientes. Entonces, creo que ahí se complementa realmente estas 3 aristas que te digo: la prevención, el acompañamiento y la responsabilidad. Perfecto. Amanda, estamos ya con
con el tiempo cumplido, producción que... Aún tenemos Perfecto, maravilloso, Ok. maravilloso. Amanda, en este momento es sumamente complejo en todo caso, con todas estas ideas que tienes en la cabeza que estás desarrollando, pero hay un factor que práctico, digamos, que hace más difícil las cosas, y es el factor económico. ¿Cómo están afrontando esto desde el medio, desde periodismo de investigación y desde los proyectos, estos nuevos proyectos que nos comentas? Bueno, qué complejo. El equipo de periodismo de investigación es un equipo pequeñito, compuesto por nosotras tres, la Patti, la Amanda y la Tamia, que somos esta trifuerza que ahora sostienen el medio. Muchos recursos no hay, el periodismo no es un negocio, ¿sí? Y la información no tiene precio. Entonces, uno no puede vender reportajes, ¿me entiendes? Por eso sentimos, y ha sido desde el principio una necesidad, entender realmente cuáles son las herramientas para poder sostener un medio de comunicación y que se permanezca independiente. Creo que dentro de eso hemos descubierto la importancia de ir haciendo aliados. Y te he contado, así como, eso es lo más difícil para mí. Porque además en este momento el crimen organizado aporta el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces estás como a 2 o 3 personas de distancia de alguien que está lavando plata. Entonces no sabes realmente con quién estás tratando, ¿no? Y por eso es tan complejo. Sin embargo, nosotros para eso está la fundación, para captar fondos, para buscar entidades internacionales, pero también dentro del gobierno vemos cómo se quieren ahora atacar a las fundaciones. Y yo entiendo, claro, que por ejemplo la fundación de Mayra Salazar no es lo mismo que nuestra fundación, claro, ¿no? Claro. Entonces es como ahí un tema de tenemos enemigos por todos lados. Sin embargo, creo que la gente valiente también se va asomando, ¿sí? Y lo hemos visto así, la generosidad de la gente, por ejemplo, en este evento del 9 de agosto, cómo se van sumando y vamos a hacer una pamba mesa, yo pongo el mote, yo pongo el queso, yo pongo así, en las manos de todos. Porque al final, esto, como te digo, no es un negocio. Ninguna de las aristas de la Fundación Fernando Vive busca hacer un negocio. Simplemente busca que los sueños que están en esta cabeza y en este corazón, que son los más bonitos que puedo soñar para mí, sean para mis hijos, para mis nietos, para los tuyos, para nuestra gente. Entonces yo creo que poco a poco va funcionando esto de hacerlo colectivo. Creo que empezaremos algunos proyectos de crowdfunding a la vieja usanza también, como ir a golpear las puertas de quienes, por ejemplo, seguían a Fernando Villavicencio y quienes creen que se puede soñar con un país libre de mafias. Y más que pedir recursos, pedir voluntades, ¿sí? ¿Con qué quieres aportar tú? ¿Con qué quieres aportar por acá? Y vamos a ir haciendo la gran minga de la insurrección de la conciencia, que es lo que realmente necesitamos. Esa será la base social de nuestro Ecuador de valientes. En mi plan nos tomará 48 meses trabajar en esto. 48 meses de sacrificio, de esfuerzo, de muchas veces de ingratitud también, de ni siquiera ver reciprocada el esfuerzo que uno le ha puesto. Pero no pasa nada, porque mientras yo pueda vivir en la coherencia de mis sueños, voy a estar bien. Y también estoy segura que en el camino irán apareciendo estos ángeles, estos amigos, estas personas que también se quieren sumar al proyecto. El 2 de agosto que publicaste en tus redes sociales un poema muy sentido, porque es la fecha, decías que viste por última vez a tu papá. La Amanda de hace 2 años evidentemente ya no es la Amanda de ahora, ¿no? Y ¿cómo le sientes a la Amanda en perspectiva, comparada con Amanda de hace 2 años? Creo que en estos 2 años ha sido un camino complejo de
de valorar mi idoneidad, de la victoria de mi propia idoneidad, de que quien soy es suficiente, de que quien soy es amada, incluso por alguien que ya no está. Y conectarme con el todo y entender que ahora estoy con mi papi 24/7. Porque, pues no sé cómo será para el resto de la humanidad, pero yo creo que es parecido. Y es que cuando uno es la primera hija de un hombre como el que era mi padre, es el amor de mi vida. Es mi gran maestro de todo. Y cuando uno pierde eso, creo que no queda otra cosa que encontrarse a uno mismo. No queda otra. Porque es de eso o perderme en la amargura y el dolor. Creo que la Amanda de hace 2 años hubiera... Y estuve ahí muchas veces, ¿no? Como querer incendiarlo todo. Querer quemar todo, destruir a todos y mandar al carajo a todos. Lo hice y fue divertido también. Como te decía al principio, se dignificó la rabia. Pero ahora siento que mi corazón se expandió de una forma infinita. Siento que el corazón de mi padre me acompaña, que el corazón de mi padre es mucho más generoso que el mío, ¿no? Mi padre veía belleza donde yo veía un Ecuador putrefacto. Mi papá veía esperanza donde yo veía corrupción e impunidad. Y creo que después de su asesinato lo único que me queda es entender que la justicia que estoy buscando no va a venir de un tribunal, sino de devolverle a la gente el amor, la valentía y la lealtad que le dieron a mi padre. Esa lealtad y esa valentía que le hizo a él ser este hombre que llenaba las plazas y encendía el fuego, siendo él un fuego también, ¿no? El fuego que enciende otros fuegos, ese fuego que enciende otras valentías, y ver en los ojos de la gente cómo decían, sí, aquí es, por este lado es. Así es como se les tiene que enfrentar a los mafiosos y a los cobardes corruptos. Esa valentía hay que devolverle a la gente. Y solo se puede hacer en la presencia. Solo se puede hacer yendo al abrazo. Yendo al abrazo de ese Ecuador de valientes que nos está esperando. No como líderes ni como pastores de borregos de nadie, sino como estas 2 mujeres que son hijas de este valiente y que tienen ganas de conocer a la gente que amó a mi papá. Eso es lo que queremos y eso ha hecho que todo sea distinto. Eso ha hecho que este gato arisco que he sido siempre ahora quiera el abrazo, que ahora sonríe ante la mirada tierna de la gente que en la calle me mira y me dice gracias por tu valentía, y yo a veces no entiendo lo que me están diciendo, pero sé que ahí está mi papi y eso es maravilloso. No tengo otra que agradecer, porque cada vez que eso sucede veo a mi padre. No te he escuchado en toda la conversación hablar de justicia, que es casi siempre algo que sale en casos como estos. ¿Crees todavía en la justicia? ¿Crees que será justicia? Quizás no en tribunales, no sé, ahí tú me dirás cómo has visto esto. No sé de qué forma. Creo que un poco lo decía así como la justicia está prostituida. Hemos visto como jueces, fiscales, abogánsters tienen un precio, un Rolex, un fajo de billetes, lingotes de oro, diferentes tipos de precios. Y ¿de qué o sea, no significa que no quiero que le sentencien a los autores intelectuales del crimen, pero hay tantos huecos en las investigaciones, César. Lo que te decía hace un rato, como la cinematográfica
aprehensión de los sicarios en la misma noche del crimen de mi padre para en 2 meses dejarles morir como perros en las cárceles ecuatorianas. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde están las investigaciones de la cápsula de seguridad que no protegió a Fernando Villavicencio? ¿Dónde están las investigaciones de las armas largas que nunca se entregaron? ¿Dónde están las investigaciones de la cúpula policial que pidió vacaciones el día del crimen? O de uno de los policías que entró a tomar la foto del cadáver de mi padre. ¿Dónde están las responsabilidades de todas esas personas? Además de los autores intelectuales que tienen que ser señalados. Además de todo eso, yo creo que la justicia real que queremos es devolverle a la gente el amor. Esa es justicia. Porque nos dejaron huérfanos a millones de ecuatorianos. Millones. Y no solo a los que querían votar por Fernando Villavicencio. No solo a los que no votaron por Fernando porque ya no estaba y no querían votar por el que quedó ahí. No. Sino por todas las personas que, aunque somos distintos, sabemos que tenemos objetivos en común. Más allá de derechas o izquierdas, centros, arriba, abajo, queremos un país en donde nuestros hijos puedan crecer en paz. En donde la educación, el arte, la cultura sean lo mínimo que pueden recibir nuestros hijos. Esos objetivos nos unen. Y yo estoy segura que nada es una coincidencia. Y el hecho de que las cosas hayan pasado así de terribles como han sucedido, solo me motivan a entender que la gran justicia es que nuestros hijos puedan crecer en un país libre de mafias. Y estoy ahí para poner mi vida, no para que me maten, sino para poner mi vida al servicio de ese objetivo. Y estoy segura que hay muchos otros como yo. Esa es la justicia que me importa. Porque lo otro es verles a los cinturitas que se cambian de partido y que dicen no sé qué. O sea, imagínate el papelón que hace el presidente de la Comisión de Fiscalización, hecho el que denuncia, no sé qué, y luego le han comprado el reloj a los mismos mafiosos y luego... ¿Eso es la justicia? ¿De eso estamos hablando? No. La verdad es que les quedó grande el traje de políticos a todos estos mequetrefes, realmente. Papi les decía paniaguados. Y hoy, paniaguados me parece una palabra suave. Son delincuentes. Eso es lo que son. Y descubrir que los partidos políticos son bandas delincuenciales es doloroso, pero es apenas el primer paso. Ahora hay que sacarlos de la vida política. Y no se puede si la gente no se involucra, pero de una forma real, yendo más allá del curul, yendo más allá de un espacio electoral, sino realmente recuperando tu propia valentía. Esa es la justicia por la que quiero luchar. Es un ideal bastante noble. Amanda, para terminar, creo que ya lo has respondido, pero es bueno dejarlo de forma explícita. Me imagino que habrás tenido muchas propuestas políticas en estos tiempos y no te has lanzado todavía. O sea, no voy a decir malas palabras. Creo que todos los partidos políticos son prostíbulos, sin faltarle el respeto a las sexoservidoras. O sea, hay mucha dignidad en el trabajo sexual y mucha indignidad en la política ecuatoriana. He recibido ofertas de muchos tipos y claro, alguien me decía, tú harías un gran trabajo, serías mejor asambleísta que ninguno de ellos. Decía, chuta, pero no me compares con la gente que está ahí. Claramente haría un mejor trabajo, pero no me compares. Yo no quiero ser colega. Imagínate estar ahí sentada con Ricardo Patiño. O sea, amigo, eso es algo que no va a pasar nunca. Y no significa que no me gustaría ser parte del cambio del país. Pero creo que para mí ahora lo más importante es sembrar estas valentías. Y este proyecto Ecuador de Valientes tiene la intención de visitar el Ecuador a lo largo y ancho, de conocer a los valientes que han caminado antes que nosotros,
de conocer a los taitas y a las mamas que vienen haciendo un trabajo profundo en sus comunidades, de enriquecernos y terminar de enamorarnos de nuestro país, porque las cosas buenas y bonitas son muchas más, y han sido 2 años de cosas horribles. Entonces para mí es fundamental que estos años que se vienen sean formativos, no solo para mí, para mi hermana, sino para la gente, que no se confunda. Y tantos villavicencistas entregándole cheques en blancos a Novoa, eso es vergonzoso. Papi estaría avergonzado de esa gente, porque papá jamás fue servil al poder, peor al que acumula los poderes. Entonces yo creo que lo que pasa es que en pro del anticorreísmo, de la desesperación, la gente se junta a cualquier cosita que haya. Por eso pienso que es fundamental la educación, y no desde un intervencionismo, sino realmente desde entender las necesidades de las comunidades y acompañar desde todo lo que uno pueda saber y conocer, a que las autonomías, la gente en su propia autonomía se pueda regular, ¿sí? Eso es para mí mi mayor trabajo político. Entonces ahí sí me voy a meter profundamente. Ahora, candidaturas y eso, no creo que haya absolutamente ningún partido con el que yo quisiera cercanías. Veo que todos están ahí por un plato de lentejas, como decía mi papá. Pero también sé que llegará el tiempo de que hayan nuevos liderazgos. No sé si... Bueno, hay gente que dice que puedo estar yo en esos nuevos liderazgos, y yo sonrío y digo, yo me veo más como una educadora, como una artista. Pero claro, yo voy a luchar por mi país, voy a hacer lo que haya que hacer. No sabemos lo que va a pasar. Querida Amanda, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, ha sido a ti. un gusto contar contigo en este espacio. Gracias, César.